Buenas tardes, hermanos. Creo que hubo una pequeña confusión con los capítulos que se leyeron. Éxodo debió ser el capítulo 8 del 1 al 15 y Mateo es del capítulo 20 del 1 al 16. Si gustan buscar en sus Biblias, vamos a estar meditando en este pasaje del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Y cuando empecé a investigar un poco sobre esta parábola que dijo el Señor Jesús, yo tenía un concepto diferente al que realmente estaba enseñando aquí el Señor Jesús. Diferentes libros mencionan que es una de las parábolas un poquito más complicadas de enseñar o de traducir a una aplicación para nosotros, para nuestras vidas. Creo que todos conocemos esta parábola, pero si no, les invito a ponerse de pie conmigo y vamos a leer este pasaje de la Biblia en el cual vamos a estar meditando el día de hoy. Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Y les invito, lo vamos a hacer de una forma unida. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la tercera hora del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, hay otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero por lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pueden sentarse, hermanos. Como bien sabemos, el Señor Jesús hablaba mucho en parábolas. Y antiguamente se nos enseñaba que Jesús hablaba por este método o por este tipo de figura literaria para hacer que sea un poquito más entendible para las personas que lo estaban escuchando. Pero la realidad, hermanos, es que no era así. Para los que los judíos estuvieran entendiendo, en ese momento existía el libro de la ley. Todo lo que es el Antiguo Testamento, los judíos lo conocían perfectamente. Y las enseñanzas que tenían ahí, ellos se lo sabían prácticamente de memoria. Porque si algo tenían los judíos, y tienen hasta el día de hoy la gran mayoría de ellos, es que desde niños van enseñando a sus hijos todo lo que está en este libro del Antiguo Testamento, o lo que ellos conocen como los libros de la ley o el Torá. Ellos conocían esto. Por eso al Señor siempre le tendían trampas preguntándole sobre ciertos asuntos que en realidad ellos conocían la respuesta, pero querían poner en duda
lo que el Señor Jesús les decía. Por eso, cuando a ciertas preguntas, el Señor contestaba con parábolas, para que cada quien entendiera a su bien o a su corazón lo que quería de esta parte de lo que él estaba respondiendo. Pero no siempre era la interpretación correcta de lo que el Señor Jesús quería dar. Solo los que estaban más cercanos a Él, solo los que estaban siguiéndolo continuamente, solo los que andaban con Él de día y de noche y que lo acompañaban en su ministerio podían hacer una correcta interpretación de las parábolas de Jesús. Es lo mismo para nosotros el día de hoy. Solo meditando en las Escrituras una y otra vez podemos tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Conocemos este pasaje de la Biblia, conocemos la historia completa, la parábola completa, pero algunos han enseñado que se trata de que no importa en qué momento sea llamado, la recompensa va a ser la misma. Algunos hablan de que los que llaman a la primera hora, que es alrededor de las 6 de la mañana, son los que llaman desde niños, a los que son escogidos desde niños. Y así se va yendo a los que son adolescentes, jóvenes, que edad madura, y hasta los que ya eligen en su vejez. Pero vamos a darle un enfoque distinto a la enseñanza que trae esta parábola para nosotros. Otros les dicen que es como debe tratar cada quien su economía, que es como debemos tratar a los trabajadores, si tenemos trabajadores, o si tenemos algún puesto en una empresa donde que haya gente abajo de nosotros, cómo debemos tratar a la gente que está debajo de nosotros. Pero tenemos que entender que Jesús estaba respondiendo a una pregunta que los más cercanos a Él le hicieron. Esta parábola en sí, hermanos, no estaba o no fue dicha para el público en general. No estaba para la audiencia, no estaba para los que se paraban, por ejemplo, en el Sermón del Monte y escuchaban todo lo que Jesús tenía que decir, sino que estaba respondiendo a una pregunta específica por parte de los discípulos. Y les invito siempre allá en el libro de Mateo, vamos a leer en el versículo 25 del capítulo 19, versículo 25 del capítulo 19, que dice de la siguiente forma: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos, ojo cómo termina el capítulo 19, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué estaba haciendo Pedro con esta pregunta? Pues básicamente le estaba diciendo al Señor Jesús: nosotros te hemos servido desde que empezaste con tu ministerio. Nosotros abandonamos nuestro trabajo, nosotros dejamos a nuestra familia, nosotros dejamos todo lo que teníamos que hacer, dejamos nuestra vida completamente
y te seguimos. Y Pedro dice, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Lo que a lo mejor Pedro estaba esperando en ese momento era decirle, y la respuesta de Jesús en la primera parte satisfizo completamente a Pedro. Tú te vas a sentar y vas a juzgar junto con los apóstoles a las 12 tribus. O sea, qué honor más grande estaban recibiendo los discípulos de Jesús. Ellos iban a ser los que iban a juzgar cuando fuera el juicio a las 12 tribus de Israel, al pueblo elegido por Dios en ese momento. Ellos que habían dejado trabajo, familia, tierra, en pos de seguir al Mesías, al Salvador. Ellos sabían que iban a tener una recompensa al final del día. Y cuando Pedro y los discípulos escuchan la magnitud de la recompensa que iban a tener, se habrán puesto felices, se habrán puesto gozosos, habrán dicho, va a valer la pena todo el sacrificio que nosotros estamos haciendo. Todo el servicio que estamos haciendo a nuestro Señor va a tener una recompensa. Pero la respuesta no se quedó solo en esta parte. Versículo 29 del capítulo 19. Y cualquiera, o sea, no solo los discípulos, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, y sigue nombrando, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y inmediatamente entonces el Señor Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. Le está diciendo a Pedro, sí, ustedes me siguieron, ustedes están acompañándome todo el ministerio, e incluso hasta el final del ministerio, y después que Jesús parte, que Jesús asciende al cielo, ellos siguen compartiendo la palabra de Dios. Pero aún así, esto no es solo para ellos. Aunque Pedro veía la recompensa como algo tangible, porque el Señor se lo había dicho, no solo era para ellos la recompensa que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros que lo sigamos. Y ahora sí, hermanos, teniendo como antecedente que el Señor Jesús estaba explicándole a su círculo más cercano esta parábola, y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y dice versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera, vio que otros estaban en la plaza, versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Prácticamente él estaba hablando en estos momentos de los discípulos. Yo les dije, vengan conmigo, su recompensa es esta, y vayan a trabajar, vayan a servir, vayan a ser discípulos. Y su pago, que acá se ejemplifica con un denario, va a ser este. Su recompensa, su pago por lo que ustedes están haciendo, ya está estipulada y esta va a ser. Sin embargo, el Señor, mediante su gracia, no se quedó solo con ellos. Las viñas, hay dos ejemplos aquí de las viñas, por lo que estuve investigando en esa época en Israel. Probablemente es el mes de septiembre, por lo que se tiene en las escrituras que estaba hablando el Señor.
hay dos interpretaciones por qué el Señor utilizó el de las viñas, el de recoger las uvas. Uno es que en esa época ya estaba maduro la uva, ya estaba madura, ya estaba lista para ser recogida. Lo otro es que se acercaban lluvias. Y las lluvias, como sabemos, que cuando son de más, pues pueden pudrir el árbol y entonces perder la cosecha. Y entonces los trabajadores tenían que cumplir con bajar todas las uvas para que, si no se pasara el tiempo o las lluvias afectaran, tenía que ser en ese momento preciso. No podía ser dejarse de recoger el fruto el día de mañana. Tenía que ser precisamente ese día que el obrero sale, que el padre de familia sale a buscar obreros. Tenía que ser ese día, no había más. No había más tiempo que esperar. Entonces sale y busca a los primeros. Viendo que no alcanzaba, va a buscar a otras personas y les promete un pago justo. Ya no promete el denario, pero promete un pago justo. Y vuelve a salir y le dice: vayan y trabajen en la viña. Ya en lo último, ya ni siquiera promete el pago. Pero los trabajadores confían en ese padre de familia que los está mandando a trabajar. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, queremos ver en dónde vamos a trabajar. Queremos saber cuál va a ser la recompensa de nuestro trabajo. ¿Qué voy a ganar si hago esto? ¿Voy a ser nombrado? ¿Mi nombre va a figurar? ¿Los demás me van a conocer? ¿Cuál es el propósito por el cual nos estamos acercando a servir a la iglesia? Porque, hermanos, no es lo mismo servir en la iglesia que servir a Cristo. Depende mucho el corazón con el cual nos estemos acercando al servicio. Si nuestro corazón está inclinado nada más por la recompensa del momento, y con el momento me refiero a lo que vamos a recibir aquí en la tierra, estamos viniendo con un corazón equivocado. Si estamos queriendo aquí servir porque queremos que los demás vean lo que estamos haciendo, porque los demás digan qué bonito ora el hermano, por los que más digan qué bonito toca el hermano, porque digan qué bonito canta el coro, porque digan qué bonito predica el hermano que está ahí, entonces nos estamos acercando a trabajar con el corazón equivocado. Si vemos cada uno de estos escenarios, si vemos cada uno que sale el padre de familia a buscar trabajadores, ninguno dice no. Ninguno dice no puedo. Incluso hasta los que estaban sentados hasta lo último, ¿cuál era la esperanza? De que alguien llegara a contratar sus servicios para que pudiera mantener a esa familia que tenía. La fe que los que estaban esperando ahí no se movió. La fe de los últimos que fueron llamados estaba firme, porque en el momento en que el Señor Jesús o el padre de familia los llama para trabajar, inmediatamente responden. Aún a los que fueron llamados primeros, inmediatamente respondieron. Los que fueron llamados de segundo, inmediatamente respondieron. Y así hasta el último que llamó, respondió de forma inmediata. Ninguno de ellos, según la lectura que ya hicimos, ninguno de ellos dijo: voy a ver cómo está mi agenda, voy a ver si tengo tiempo el día de hoy, voy a ver si se acopla
a lo que tengo, no es que tengo que estar con la familia, no es que tengo que hacer tal cosa, no es que mi negocio, no es que mi trabajo. Aquí estaban ávidos de trabajar. Todos ellos, al primer llamado que hizo este padre de familia para que vayan a su viñedo a trabajar, de inmediato respondieron. No hubo una primera, no hubo una segunda o una tercera llamada para ellos, sino que cuando fueron llamados, ellos obedecieron a ese mandato, a ese llamado. Los discípulos fueron los primeros en ser llamados y respondieron también, pero querían una recompensa superior a cualquier otro que fuera llamado después. Entonces este padre de familia que ejemplifica a Dios, que ejemplifica a Cristo, dice: no, la recompensa va a ser igual para todos, porque Él es el dueño de lo que tiene. Nadie puede decirle al Señor: ¿por qué a mí me das si yo trabajé más, si yo figuré más, si yo estuve sirviéndote más tiempo? Y acá nuevamente nuestro Señor Jesucristo dice, versículo 15 del capítulo 20: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Acá el Señor está hablando de la gracia. ¿Por qué está hablando de la gracia? Y vamos a volver al ejemplo de la parábola. A los últimos que llama el Señor, sabía que si fraccionaba el valor del denario en el tiempo trabajado, lo que le pagara al trabajador no le iba a alcanzar a la familia para poder sustentarlo. ¿Hubiera sido lo justo? Probablemente sí. Pero el Señor, en su infinita bondad, en su gracia, dice: no va a ser suficiente para tener a su familia. No va a ser suficiente para alimentar a su familia. Le voy a dar, según mi gracia, el denario completo. El trabajo, hermanos, que nosotros hagamos a la iglesia, lo tenemos que hacer de corazón. Lo tenemos que hacer con una actitud de agradecimiento por lo que Jesús hizo en esa cruz. La semana pasada celebramos la Semana Santa. Y tenemos que vivir de acuerdo a ese sacrificio que se hizo en la cruz, a esa paga de los pecados. Y que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos acceder al Padre. Así también el Señor tiene misericordia de nosotros. Así también el Señor hoy en día nos derrama su gracia abundante. Porque si el Padre nos juzgara de acuerdo a lo que hemos trabajado, no alcanzaría para ser salvos. Si nosotros nos pagara de acuerdo a lo que la gente comúnmente paga, lo que es: trabajases 2 horas, 2 horas te pago. Trabajases 3 horas, 3 horas te pago. El Señor no paga así. Si pagara así, hermanos, ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación. Porque todos, en alguna u otra forma, no lo hemos servido como debe ser. Porque todos seguimos pecando. Porque todos no aceptamos el llamado que nos hace el Señor. Por eso esta enseñanza que trae la parábola de los obreros de la viña es tan complicada de entender, porque únicamente los que estaban cercanos a Jesús lo pudieron interpretar correctamente.
no fue para todos los gentiles. Únicamente el círculo cercano de Jesús escuchó estas palabras. Y nosotros somos el círculo cercano de Jesús, por eso lo estamos escuchando el día de hoy. Y tenemos que responder a eso. Cuando el padre de familia, cuando Jesús nos haga el llamado, no podemos decir: espérame tantito, estoy muy ocupado el día de hoy. Hoy no puedo. Tengo que pensar en mi futuro. Es el momento de trabajar y entonces cuando yo sea viejo te voy a servir. Porque ahorita todas mis fuerzas las tengo que dedicar al trabajo y darle el sostén económico a mi familia. No estoy diciendo que no se trabaje. La palabra de Dios no dice esto. Incluso estas personas fueron llamadas para trabajar. Pero si el Señor pagara de acuerdo a lo que nosotros le hemos servido, no nos alcanzaría. No nos alcanzaría, hermanos. Por eso, cuando tengamos la oportunidad de servir, aprovechemos. No desperdiciemos más oportunidades del servicio. No desaprovechemos más el tiempo. No desaprovechemos más nuestras vidas en cosas que no traen recompensas. Quiero concluir, hermanos, con el versículo 29 del capítulo 19. Versículo 29 del capítulo 19. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La recompensa ahí está, hermanos. El Señor Jesús lo tiene prometido, la vida eterna. Estar con Él eternamente. Como diría la primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Gozar de Él para siempre. Esa debe ser la forma en cómo debemos vivir nuestras vidas. Y si lo hemos olvidado, hermanos, es momento de recordarlo. Que el Señor los bendiga.